Hola amigos, hermanos, seguimos viendo la palabra de Dios que nos reúne todos los días del año, porque así nos alimentamos y damos pie a que nuestra vida tenga fruto hacia los demás. Seguimos en la semana 14 del tiempo ordinario. Es julio y también 14 de julio, viernes. Estamos en el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y sigue hablándonos Mateo en el capítulo 10 del 16 al 23. Vamos a leerlo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y jefes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir y de cómo lo diréis. En ese momento se os surgirá lo que tenéis que decir. No sois vosotros los que habléis, es el Espíritu de vuestro Padre, hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, y se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos odiarán por mi nombre, y el que persevera hasta el final, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Pues ahora es una actitud, parece un poco amenazante por parte de Jesús. Os matarán, os perseguirán, mirad que no se engañe. Es decir, el gran discurso de la misional, es decir, de la misión, que ocupa todo el capítulo 10 de su Evangelio, Mateo, recogiendo lo que era la experiencia de su propia comunidad, perseguida y sacudida por los conflictos de todo tipo. Por eso no hay que ver en el texto palabras de Jesús, persiguiendo el futuro. Más bien es al revés. Mateo retrotrae al pasado lo que es la vivencia del momento en que se escribe. Al poner las palabras en boca de Jesús, pretende Mateo alentar la confianza en medio de las dificultades. La confianza se conectaría con la certeza de que todo estaba bien previsto y sobre todo con la seguridad de sentirse acompañados por la presencia del Espíritu del Padre. Así se presenta, aún sin decirlo, como abogado de los discípulos que son perseguidos. La última frase recoge aquella creencia primitiva tan extendida acerca de la vuelta inmediata de Jesús en la parusía inminente, creencia que poco a poco, a medida que no se cumplía, terminó abandonándose. Es relativamente fácil mantener la confianza mientras que las cosas no resultan favorables,
pero basta que las circunstancias frustren nuestras expectativas para que se disparen las alarmas. Y si no somos conscientes, entremos en los mecanismos antiguos, lo mismo que pusimos en marcha cuando ya desde niños tuvimos que protegernos cada uno. Y es que la frustración despierta nuestros miedos y estos fácilmente se traducen en agresividad o en huida. Encavilación mental, rumiación y su resistencia, haciendo todo lo posible por controlar lo que sucede en el vano intento de lograr que las circunstancias obedezcan a nuestros buenos deseos. Quizás solo a fuerza de experimentar el fracaso de tales intentos, empezamos a vislumbrar que la actitud adecuada es otra muy distinta. No es la resistencia, sino la aceptación. No la rumiación, sino la atención a lo que ocurre alrededor nuestro. Cuando dejamos de controlar, estamos dispuestos a alinearnos con la vida, reconociéndonos uno con ella, y solo entonces podemos fluir sabiamente, como hacen los sabios de verdad. Por eso la pregunta hoy es muy evidente sobre la resistencia. ¿Resisto a la vida o me dejo influir por ella? Dejarse influir por ella es pues lo que debemos de ser, es decir, esa vida que Dios nos ha dado hay que darle fruto y no resistirse a ella. Cuando es una situación difícil hay que aperchar, que dice en mi tierra, es decir, las dificultades que eso produce, pero cuando verdaderamente no lo hemos sentido es cuando dejamos que la vida actúe en nosotros. Lo que aquí se dice, o lo que aquí dice Jesús, resulta difícil de entender si se mira a simple vista, porque no es lógico que quienes van por ciudades y aldeas aliviando penas, enfermedades, dolencias, sean advertidos de que van a ser odiados, perseguidos y asesinados. Si van curando y tal, ¿cómo van a ser maltratados? Matizando más, va a ser llevados a los tribunales y serán azotados en las sinagogas. O sea, la persecución va a ser civil y religiosa. Es decir, persecución total por lo religioso y por lo civil. Claro, aquí surge una pregunta que siempre todo el mundo nos la hacemos, y es, ¿cómo se explica que quienes van a hacer el bien recibirán como respuesta el mal? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús pasó haciendo el bien, y ese bien, es decir, hecho por él, pues tuvo persecución. Y es porque el bien, cuando se hace bien, y sea la redundancia, pues estorba a aquellos que están haciendo el mal, porque los declara, pues eso, causantes de ese mal. Y entonces, pues hay que perseguirlos, hay que quitarlos de en medio. La cosa se entiende enseguida, en cuanto que se piensa despacio. El proyecto de Jesús les propone a sus discípulos a ver lo que es. Porque se trata de un proyecto que no acepta el sometimiento a los de arriba, que es lo que ellos quieren, sino que mira únicamente al sufrimiento de los de abajo, de los que están sufriendo de verdad. Claro, ahora bien, esto es literalmente contracultura.
y antisistemático. O sea, se trata de un proyecto estrictamente, y valga la palabra, y así es, revolucionario. Una revolución pacífica. ¿Por qué tiene que ser una revolución violenta, como han hecho los hombres siempre? No, es pacífica. Pero por ser pacífica, no va a ser menos radical. Los tribunales y las sinagogas miran siempre a sus intereses y no el interés del pueblo, no el interés de los demás. Y el medio para conseguirlos es crear, fomentar y perpetuar la mentalidad sumisa, ahí, a pie de cañón. No precisamente la mentalidad que debe ser, que es la solidaria. Se dirá que no tiene por qué haber incompatibilidad entre estas dos mentalidades. En teoría, de acuerdo. En la práctica diaria de la vida y tal como funcionan las instituciones de este mundo, sabemos de sobra que las jerarquías y los poderes verticales no saben funcionar. No pueden funcionar, como no sea anteponiendo los que les conviene a ellos y a todo cuanto puede necesitar la gente, y sobre todo la gente que carece de influencias. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué las oraciones de la liturgia oficial invocan tanto al Dios Todopoderoso, Omnipotente, y pocas veces al Dios Misericordioso? ¿Por qué eso? Porque están llenas de poder. Así se nos introduce en los rituales de sumisión, en los que nos sentimos más tranquilos y seguros, porque no olvidemos que humildad viene de humus, tierra, y así humilis es el que va por la vida cercado al suelo. El que se arrastra ante el superior poderoso, Jesús no quiso que nadie estuviera sometido a nadie. Pero Jesús llega mucho más lejos que la postura esta que estamos diciendo y agudiza la contradicción hasta el límite. Porque quienes ven la vida y actúan en consecuencia, donde más conflictividad crean es entre las personas más allegadas. ¿Y cuáles son las personas más allegadas en nuestro mundo? Primero, la familia, donde estamos cada uno, los parientes, los vínculos de carne y sangre, son los primeros que se oponen, porque no están en la onda que nosotros estamos, dando todo a los demás para ser felices ellos y nosotros. Querer a los que sufren y sacar de eso todas sus consecuencias es un cuchillo de doble filo que hace sangrar hasta las fibras más hondas de nuestra propia humanidad. Tiene que ser muy fuertes las convicciones de fe de quienes asumen esta forma de vivir. Solo la fe en Jesús puede hacer esto. Nadie se arriesga a poner una actitud de lucha contra todo lo que va a tener consecuencias de una persecución. Para esto solamente hay una salida, y esa salida es la fe. Si Jesús venció en todas sus luchas haciendo el bien
y sin mirar a quién, es porque estaba bajo la fuerza del Espíritu, bajo la fuerza del Espíritu que su Padre le daba. Pues nosotros, si queremos seguir a Jesús, tenemos que tener la misma actitud, saber que el Padre Dios nos ayuda en todo momento y nos va a poner todas las situaciones concretas para salir de ese atolladero. Pero no tenemos que tener miedo porque nos amenazan, porque nos ponen de tal manera la cosa que parece que hay que abandonar la lucha. Pues no. Ahí es lo que tenemos que pensar. Y pensar esa contrariedad que la sociedad en sí no entiende. ¿Cómo se explica que quien va a hacer el bien reciba una respuesta del mal? ¿Cómo se explica eso? Si yo te estoy haciendo el bien, ¿cómo tú me das una respuesta del mal? Solamente esto lo entienden los que realmente se entregan totalmente a la causa y proyección del reino de Dios y no miran las consecuencias que pueda haber. Antes es la fuerza del Espíritu el que debe de transformar toda nuestra existencia. Por eso hemos dicho al principio, ¿resisto a la vida o me dejo influir por ella? Si resistes a la vida, pues te quedas en mantilla. No puedes, es imposible. Pero si tú piensas que eres vida y que vida tiene que dar vida a los demás, que decíamos el otro día, pues no hay problema. No puedo yo dejarme influenciar por ella. La vida es para darla, no para quedarse uno con ella. Y la vida para darla es aquello que decía Jesús: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no produce fruto. Pues bien, olvidemos todos los miedos y hagamos la experiencia de que esos miedos se quitan cuando tú confías en alguien que puede ayudarte. Y el que te va a ayudar va a ser Jesús de Nazaret, unido con su Padre Dios. Porque si estás haciendo el bien, estás curando a la gente, estás ayudando a todo aquel que se cae, que sufre, Dios nos ayuda en todo momento. Los profetas fueron perseguidos, Jesús también, el gran profeta. No vamos a ser nosotros más que nuestro Maestro. Pues bien, ahí tenemos un hándicap, es decir, una meta de que cuando damos vida, es una vida auténtica. Y la vida que dan los poderosos y demás es sumisión. Y nosotros no, y Jesús no quiere que estemos sumisos a nadie. La palabra sumisión es una palabra humana, despreciable. Nosotros no estamos sometidos a nadie. Y si algo estamos no sometidos, sino en donación, es muy distinto. Cuando yo me entrego totalmente a la causa del Evangelio, yo estoy protegido, no por los elementos que utiliza el mundo, la violencia, la imposición, no, sino por la fuerza de Dios, que es más grande que todo eso. Y así nos lo dirá Jesús en todo momento: no temáis, yo he vencido al mundo. Porque la verdad es la que vence, no somos nosotros, es la verdad que llevamos dentro de nuestras vidas. Y si eso lo hacemos así, entonces contagiaremos vida. Si no, como decía Juan Pablo II, pues contaremos muerte, porque esta cultura es la cultura de la muerte. Todo violencia, todo guerra para poseer el poder. Ese no es el camino de Jesús. Entonces nosotros debemos de hacer es dar paz. Pero si dando paz la gente, quiere decir, los poderosos no nos entienden, nos perseguirán siempre. Pero eso no quita que nos entre miedo humano, pero que se supera con la actitud de saber que toda violencia viene abajo cuando tú y yo lo ponemos
como medio, no la violencia, sino con la paz. Y la paz llega al otro, la contagias si tú la vives. Bueno, un saludo, nos veremos el próximo día 15 de julio, que es sábado, que estamos terminando la semana, y ya hablaremos de lo que nos diga Jesús en el relato, que nos hablará también, por supuesto, Mateo. Hasta luego, hasta siempre. A luchar, que Jesús ha vencido al mundo y nosotros lo venceremos también con nuestra constancia y nuestra paciencia y sobre todo con nuestra bondad y misericordia. Adiós, hasta ahora.